ver las redes de sensores. Lo primero que tenemos que tener claro es el tema de las capas ISO-OSI. Como cada uno venís de sitios diferentes, hay gente que viene de teleco, hay gente que viene de electrónica, hay gente que viene de industriales. No en todos los grados se ve del mismo modo lo que son las comunicaciones y es un tema muy, muy importante. Entonces, hay una definición de capas que se llama ISO-OSI en el que podemos ubicar cualquier tipo de comunicación, ¿vale? Entonces, hay, como veis, 7 capas: la física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación, aplicación. En función del tipo de comunicación, hay veces que se fusionan unas u otras capas porque es difícil diferenciar qué tarea en una comunicación se corresponde con la capa correspondiente. Vamos a hacer una analogía con lo que son las comunicaciones humanas para que yo creo que es muy clarificadora del tema de las capas para ver si ayuda a que lo comprendáis. Imaginaos 2 personas hablando, ¿vale? 2 personas hablando en las que se establece una comunicación exitosa. ¿Qué hace falta para que esa comunicación sea exitosa? Fijaos que la comunicación es una comunicación de cerebro a cerebro. Es decir, cuando yo digo hola, la otra persona entiende que le estoy saludando, ¿vale? Pero lo entiendes a un nivel cognitivo, lo que sería el nivel de aplicación, ¿vale? Entonces, el nivel de aplicación es el último nivel y indica que las 2 entidades, en este caso, comprenden el mensaje contenido en la comunicación, ¿vale? ¿Qué tiene que ocurrir para que cuando yo diga hola, la otra persona entienda que te estoy saludando? Ahora nos vamos a las capas, empezando desde abajo. La capa física, ¿vale? La capa física es la capa de más bajo nivel y es la capa en la que se da la transmisión física de energía, por decirlo de algún modo, ¿vale? Por ejemplo, cuando 2 personas hablan, la persona que habla mueve las cuerdas vocales vibran, esa vibración genera ondas de presión que lleva al oído, al tímpano de esa persona, de la otra persona. Ese tímpano genera un sistema, unas señales eléctricas que van al cerebro, ¿vale? Entonces, en ese caso, el medio físico es el aire, ¿vale? Que es a través del cual las vibraciones del propio aire transmiten la información que nosotros generamos con la vibración de las cuerdas vocales y que la otra persona recibe con la excitación del tímpano, del martillo, del oído. Imaginaos que hablamos de una comunicación de personas sordas. Si una persona no tiene la capacidad de oír, aunque una persona hable, su sistema de recepción está dañado y por lo tanto no es capaz de escuchar esas vibraciones, ¿no? Entonces, hay otro mecanismo, por ejemplo, que es visual. Entonces, yo, por ejemplo, signando mediante las manos, soy capaz de generar una serie de señales que la otra persona lee, que sería lo mismo que leyendo, etcétera. En ese caso, lo que tendríamos sería aquí el medio de comunicación físico sería el espectro visual, ¿vale? O sea, mis ojos ven y lo que la otra persona genera y lo percibo de ese modo. Algo similar serían los infrarrojos, ¿vale? Por ejemplo, una comunicación basada en infrarrojos, un mando a distancia, lo que hace es emitir pulsos de luz o no luz en el espectro infrarrojo, que los humanos no somos capaces de ver, ¿vale? Pero en un mando a distancia, de hecho, si alguna vez habéis mirado un mando a distancia, se puede ver un parpadeo como en un rojo muy, muy atenuado. Eso quiere decir que emite en el infrarrojo casi todo, pero también emite un poquito en el rojo, en la banda del rojo. Y esas somos capaces de verlo. Lo que pasa es que es unas frecuencias tan altas que nosotros pues no somos capaces de ver esos parpadeos. Para nosotros es como una luz continua. La radiofrecuencia
o los ultrasonidos, etcétera. Pues al final es lo mismo, es la información se transmite en forma de, pues bueno, o de vibración o de luz, o sea, o de radiación electromagnética o de voltajes cuando hablamos de una comunicación cableada o como sea, ¿vale? Entonces, tenemos que entre A y B se establece un canal físico, que físico quiere decir un medio físico, ¿vale? A través del cual se puede mandar energía o información de A hasta B. Vale, una vez que yo mando esa información, lo siguiente es la capa de enlace, ¿no? Es cómo mi vocalización forma fonemas, ¿vale? Es decir, cuando yo hola, digo hola. No es, y eso es diferente de escuchar el ruido de un camión que pasa o de unos aplausos, ¿vale? Entonces, eso es como la información está codificada de tal modo que yo interpreto un mensaje, ¿vale? Eso sería lo que es la segunda capa. La siguiente capa es, aquí en el caso de una conversación es difícil porque se junta, sería la capa de red, que es decir, cómo yo creo una comunicación que funciona cuando hay varios elementos. Por ejemplo, si dos personas hablan al mismo tiempo no nos entendemos, ¿vale? Lo que hay que hacer es una persona habla, la otra escucha y al contrario. Si no, lo que se ocurre es que, o sea, si todo el mundo habla a la vez, lo que ocurre es que alguien escuchando lo que oye son demasiadas fuentes de sonido y es difícil de codificarlas. No imposible, hay gente que es capaz y hay otra gente que no es capaz, ¿no? Pero al final lo que es la capa de red, transporte y sesión, lo que define es cómo creamos una red de tal modo que somos capaces de codificar el contenido. En ese caso, pues hablaremos de lo que son los fonemas. La siguiente capa sería la presentación de la información. Es decir, vale, yo ya he recibido correctamente, sin interferencias, un mensaje y ahora lo que tengo es que entender qué me están diciendo, ¿vale? Por ejemplo, un caso típico de una diferente capa de presentación es yo hablando español o yo hablando inglés, ¿vale? Todo el mundo entendería, pero lo que ocurre es que la presentación de la información es diferente en castellano que en inglés, ¿vale? Porque las palabras son diferentes, etc. Y el último nivel, que es el de aplicación, es ya la comprensión. Es decir, cuando yo digo hola, yo soy capaz de entender que es un mensaje, que la capa de presentación es en español, me hago sin interferencias y me está queriendo decir que me saluda. Y ante eso yo puedo responder lo mismo, hola, o qué tal estás, o lo que sea. ¿Vale? Entonces, a ver, en esta explicación me he tomado ciertas licencias porque es un poco... no es estrictamente así, pero la idea con la que os tenéis que quedar es que para que dos entidades sean capaces de comunicarse, siempre es posible dividir en las diferentes capas de ISO-OSI, y para que una comunicación sea efectiva tienen que hablar las mismas capas, ¿vale? El ejemplo es un mando infrarrojo no puede comunicarse con un puerto USB. ¿Por qué? Porque el puerto USB tiene una capa física de voltaje de 5 voltios, unas señales lógicas, y el infrarrojo emite pulsos. Entonces no hay modo de que eso funcione, a menos que ponga un conversor que me convierta el nivel físico entre uno y otro. En ese caso sí que sería posible, ¿vale? Entonces, todas las comunicaciones que vamos a ver, y esto vale para todo tipo de comunicaciones, o sea, redes de sensores, redes telemáticas, 5G, Ethernet, USB, los cables de comunicaciones en una placa base entre la RAM y la CPU, unas comunicaciones I2C, todo, ¿vale? Absolutamente para todo tipo de comunicaciones. Si tenéis preguntas en algún punto o lo que sea, me paráis y me decís, ¿eh? A mí, Roberto, a Sí. mí me cuesta entender la diferencia entre la segunda capa, la de Data Link, y la sexta capa, la de Presentation.
Vale. Ahora cuando veamos, vamos a ir repasando, ya en casos de redes de comunicaciones, vamos a ir repasando las diferentes capas y a ver si te queda claro, ¿vale? Porque ya digo que en este caso ha habido varias licencias que hacen que sea un poco difícil en lo que es una conversación de comprender, ¿no? Pero lo veremos un poco más tarde, ¿vale? Vale, de acuerdo. Vale. Entonces, esto ya es en el caso concreto de el Ethernet o TCP/IP o las comunicaciones en Internet, ¿vale? Y aquí se ve, aquí ya se empieza a ver un poco más claro, ¿vale? Aquí veis las 7 capas y todas las diferentes opciones. Fijaos que cuando hacemos una comunicación por Internet, podemos hacer una comunicación por Internet desde un móvil. Desde un móvil por la wifi de casa. Desde un móvil por el 3G. Desde un móvil podríamos poner un punto de acceso y hacerlo vía Bluetooth. Pero también puedo tener una comunicación desde un portátil o desde un ordenador fijo por un cableado de Ethernet o por diferentes medios. Entonces, gracias a estas capas, da igual que yo acceda, como veis aquí en la última capa, yo puedo acceder a Google desde mi móvil vía 3G o desde mi portátil vía Wi-Fi, ¿vale? Y accedo al mismo Google. ¿Por qué? Porque todas estas capas son compartidas en diferentes niveles, ¿vale? Entonces, esto es una de las... O sea, es importante que veáis toda la potencia que hay detrás de esto. Entonces, ahora venimos aquí abajo, a la parte física, ¿vale? Desde aquí abajo, fijaos, estas son todas las opciones, bueno, todas, algunas de las opciones de posibles comunicaciones en la capa física, ¿vale? Yo puedo ir vía 802.11, que es Wi-Fi, puedo ir vía ADSL, puedo ir vía RJ45, que es las comunicaciones de Ethernet, puedo ir incluso vía serie, tengo varias opciones de comunicarme, pero al final esta capa no es más que cuál es el medio en el que se transfiere la información, pero la información es la misma, ¿vale? Al final una petición a Google, me da igual de dónde venga, acabará concretándose, es decir, la información que realmente viaja de un lado a otro puede ser vía Wi-Fi o vía cable, pero es la misma, ¿vale? Entonces tenemos esa capa. Luego la siguiente capa es la de enlace de datos, el data link. Entonces, en esta capa lo que tenemos es cómo dos elementos en una misma red son capaces de mandar información de A a B. ¿Vale? Luego veremos un poco más de detalle en esto, que aquí la clave de este punto es, como veis aquí indicado, es la dirección física, ¿vale? Es decir, la MAC. Supongo que todos, o los que hayáis trasteado algo con un ordenador y tal, veis que cuando tú pinchas una tarjeta de red, cuando pinchas un pincho Wi-Fi, cada uno tiene una dirección MAC diferente. Esa dirección MAC está asociada al hardware. Entonces, cuando yo me comunico en una red, necesito una dirección única mía, ¿vale? Porque es algo esencial en unas comunicaciones de este tipo. Cada uno tiene que tener su dirección porque los mensajes, cuando A quiere comunicar con B, A tiene que decir que este mensaje es para B y que este mensaje viene de A. Entonces, quién soy y a quién quiero mandar el mensaje viene codificado en la dirección MAC, ¿vale? La siguiente capa, en este caso, es la capa de red, ¿vale? Que es cómo yo creo una red de tal modo que elementos son capaces de comunicarse entre ellos. Y en este punto viene el estándar IP, ¿vale? Fijaos que tengo por un lado la dirección física, que es dependiente de mi hardware. Yo, si en mi portátil tengo una red, una tarjeta Wi-Fi y tengo una tarjeta Ethernet, cada una tiene su MAC, ¿vale? Porque es diferente y eso es intrínseco al hardware. Pero cuando yo me conecto a una red, la red me da una IP, que es mi dirección dentro de esa red, que no tiene nada que ver con la MAC, ¿vale? Que
ya sabéis, las direcciones IP, bueno, IPv4, IPv6, la IPv4, que es la que estáis acostumbrados a ver, pues son un cuarteto de bytes, ¿vale? Que es por ejemplo, las típicas direcciones locales 192, 168, 100, ¿vale? Pues mi dispositivo con MAC 000CF1 tiene una dirección IP 192, 168, la que sea, ¿vale? Pero fijaos que todos son direcciones. Uno es dirección física y otro es una dirección lógica que me viene dada por quien gestiona la red. Os habrá pasado, por ejemplo, si os conectáis a la red de la universidad, si os conectáis por cable, te da una IP, y si te conectas por Wi-Fi, te da otra IP, que son diferentes. ¿Por qué? Porque depende de quién gestiona esa red. Y en este punto, la red, como veis aquí, por ejemplo, es una red Wi-Fi en la que tengo un máster y luego tengo varios esclavos, y cada uno, y este máster me da una dirección, le da una dirección IP para que todos podamos crear una red y comunicarnos. Pero si lo que tengo es una comunicación por cable, pues bueno, la gestión es diferente y las IPs son diferentes. ¿Vale? Esto sería lo que es la red. Luego tenemos la capa de transporte. Os sonará TCP/IP, ¿no? Que muchas veces se dice, pues fijaos, TCP/IP viene TCP, según aparece aquí, es de la capa de transporte, e IP es de la capa de red. IP lo que me define es que la dirección IP-A se comunica con la dirección IP-B. Y TCP es una capa más, que es cómo yo creo una conexión punto a punto. ¿Vale? Fijaos, la dirección IP me permite comunicar A con B, porque A y B tienen direcciones. Pero sobre esto, lo que yo monto son lo que se llaman sockets, que me permiten una conexión entre dos IPs para intercambiar información. ¿Vale? Esto lo que me permite crear es como tuberías, por decirlo de algún modo, a través de las cuales yo puedo mandar datos. ¿Vale? Entonces, sobre esto pues pasa lo mismo. Tenemos TCP, UDP, SSL. Hay varios modos en este nivel de comunicaciones. ¿Vale? Vale, la sesión, esto es un poco complicado para entrar ahora, lo dejamos para un poco más adelante. Bueno, eso tiene que ver con que, bueno, pues un socket se puede, o sea, yo establezco el socket y sobre eso puedo abrir sesiones que son de un nivel como más alto, a través de las cuales esas sesiones caducan o se cierran o bueno, ya tiene un poco más de seguridad en el intercambio de datos y tal, pero bueno, en el momento no entramos. Luego tenemos la presentación de la información. Fijaos que esto es lo que decíamos antes del lenguaje, ¿vale? Es cómo, una vez que yo creo un socket, que es una tubería a través de la cual van bytes, ¿qué interpretación le doy yo a esos datos que van? ¿Vale? Porque al final lo que van son ceros y unos. Pero yo necesito saber si estos ceros y unos los organizo en forma de un documento Word, de un mensaje, de un MP3 o de un vídeo. ¿Vale? A priori no es lo mismo, pero siguen siendo ceros y unos. Entonces, esa definición de cómo los datos están compuestos y enviados estaría en la capa de presentación. Y por último, tengo la capa de aplicación, que es una de las cosas más importantes porque este modelo de comunicaciones de Internet ha tenido tanto éxito. En este caso, las capas de aplicación, fijaos, son usos ya de aplicación, nunca mejor dicho, de las comunicaciones. Por ejemplo, un ejemplo típico es HTTP. Cuando yo pongo http://google.com, en el navegador me aparece la página de Google. Eso quiere decir que HTTP es
me parece que es Hypertext Transfer Protocol. Es decir, es un protocolo para enviar hipertexto. Hipertexto es texto, los que si sabéis HTML, o bueno, hay más que HTML, pero bueno, por simplificar, cuando un navegador recibe un texto con HTTP, sabe cómo representarlo en la pantalla del navegador. ¿Vale? Entonces, cuando yo hago una petición HTTP a un servidor, en este caso Google, pues Google me sirve la página web de búsqueda. Si yo accedo a la página web de la universidad, el servidor de la universidad me sirve la página web de la universidad, que el navegador interpreta. ¿Vale? Entonces, HTTP define cómo se hace este intercambio de datos cuando estamos hablando de páginas web. ¿Vale? ¿Pero qué más podemos manejar por Internet? Pues, por ejemplo, comunicaciones de email. En este caso, las entidades son diferentes. En HTTP hablamos de un navegador y un servidor web. En el caso de un email, hablamos de un servidor de correo y un cliente de correo. Las tareas son diferentes. O sea, ¿qué quiere un cliente de correo? ¿Qué mensajes tienes para mí en el servidor? Quiero mandar este mensaje. Quiero crear una carpeta para organizar los mensajes. Entonces, son unas instrucciones y un tipo de información que es basado en emails, en mensajería, que no es lo mismo que HTTP, que es algo basado en páginas web. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, FTP. FTP es File Transfer Protocol. Es una especificación pensada en intercambio de ficheros. ¿Vale? ¿Cuáles son las tareas asociadas al intercambio de ficheros? Crea fichero, descarga fichero, crea directorio, escanea directorios, borra fichero, actualiza fichero. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las entidades que se comunican por FTP? Un servidor de ficheros FTP y un cliente de ficheros FTP. Entonces, cuando yo establezco una conexión por FTP, pues las dos partes están preparadas para hablar eso. Bueno, y hay mucho que veremos más, ¿vale? Pero fijaos que yo puedo tener que lo vamos a hacer. Por ejemplo, en el caso de FTP, vamos a tener nuestro sensor, que es con el que estamos trabajando, que toma datos de sensor y los sube por FTP a un servidor FTP. ¿Vale? Es decir, yo puedo hacer que mi sensor electrónico hable el protocolo FTP, se comunique por Wi-Fi y acabe en mi servidor FTP creando ficheros FTP. ¿Vale? Va a ser una de las tareas que vamos a hacer en las prácticas. ¿Y esto por qué es posible? Pues porque tenemos toda la capa, todas las capas en la que nuestro sensor, gracias a tener Wi-Fi, es capaz de engancharse a una red Wi-Fi, tener una IP, abrir sockets, generar un fichero de .csv y hablar FTP para mandarlo. Igual que eso, haremos comunicaciones, montaremos un servidor web, con lo cual utilizaremos HTTP. También mandaremos ya con protocolos propios de redes de sensores, que es MQTT, que es otra especificación aquí que no está, que luego veremos, etcétera. ¿Vale? ¿Se entiende? Si hay preguntas, me paráis, ¿eh? Vale. Esto es un poco una visión menos gráfica, pero similar a lo que hemos hablado. ¿Vale? Aquí veis cómo son los protocolos. Esto viene de este documento de Microchip, en el que aparecen las capas, pero bueno, al final no tiene más. Y aquí vemos cómo se van montando. Tenemos en la capa Ethernet, tenemos la MAC. ¿Vale? Fijaos que esta capa física, lo que he dicho, puede ser Wi-Fi, puede ser cable, puede ser lo que sea. Sobre esto tenemos la capa de red, que me da una dirección IP. Sobre esto tenemos la capa de transporte, que me crea sockets, que pueden ser TCP, UDP, etc. Y finalmente tenemos la capa de aplicación. Fijaos que aquí se han obviado la presentación y sesión. Tenemos la capa de aplicación, que ya son los protocolos HTTP para páginas web, FTP para mensajes, bueno, diferentes. ¿Vale?
¿Cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es la estandarización. En las comunicaciones, una de las cosas más importantes es que mucha gente se ha puesto de acuerdo para definir unos protocolos de tal modo que todos nos podamos comunicar. ¿Vale? Yo, desde mi experiencia, si tenéis que montar algunas comunicaciones, siempre que podáis, ir a un estándar. Es decir, muy justificado tiene que estar el caso de uso o la aplicación para que no os valga ninguno de los estándares que hay. Y hay estándares de comunicaciones para casi cualquier cosa. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo. Si yo quiero hacer unas comunicaciones por FTP, el estándar dice, pues mira, lo normal es que vayas por el puerto 21. ¿Vale? Si lo que quieres es hacer un control es crear fichero, borra fichero, etcétera, y por el 20 si lo que quieres es mandar datos. ¿Quiere decir eso que puedes enviar un fichero FTP por el puerto 5300? Sin ningún problema. Siempre y cuando servidor y cliente estén de acuerdo. Si tú lo mandas por el 5300 y el servidor lo espera por el 21, no se va a enterar. ¿Vale? Esto de los puertos, si alguno ha estado trasteando con los firewalls y tal, es lo que se controla. ¿Vale? A nivel de seguridad, IP, los puertos son, sobre una dirección IP yo puedo abrir hasta 65.500, que son 2 bytes de puertos. Entonces, depende de la conexión, se debe usar uno u otro. ¿Vale? La diferencia entre TCP y UDP que hay aquí es TCP es una mensajería con ACK, es decir, cuando yo mando un mensaje me dicen, ok, me ha llegado, y UDP es una mensajería sin ACK. Es decir, yo te mando un mensaje, si lo recibido bien y si no también, yo no me entero. ¿Vale? Bien, bueno, aquí tenéis enlaces. Vamos a ver alguno de estos. A ver si... Espera un momento. A ver, que no sé por qué no va esto. Bueno, un momento. Entramos así. Por ejemplo, el Network Time Protocol, por ver uno que no hemos visto. Estáis viendo la pantalla, ¿no? Entiendo. O sea, no solo veis la presentación. Sí, se ve. Sí, se ve. Vale. La especificación del Network Time Protocol. El Network Time Protocol es el protocolo para poner los sistemas en hora. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay una serie de servidores. No estará dibujado. Aquí está. Hay una serie de servidores que hay por el mundo que llevan la hora. Y esos servidores, Microsoft tiene uno, la NASA tiene otro, bueno, hay diferentes sitios en los que se sirve una hora. ¿Para qué? Para que cualquiera que se quiera poner en hora le haga una petición y te pregunte qué hora es y te digan esta. ¿Vale? Gracias a esto, los móviles se ponen en hora solos, los ordenadores también, etcétera. Entonces, este protocolo lo que define es cómo yo tengo que pedir la hora y cómo me devuelven la hora. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí veis cómo es la sincronización y tal. Porque claro, aquí, desde que cuando yo hago una petición para ponerme en hora, aunque sean milisegundos, este mensaje desde que sale de mi ordenador hasta que va al servidor, el servidor me lo devuelve, tiene unos retrasos. Entonces, claro, si yo lo que quiero, como quiero con un ordenador normalmente, es estar sincronizado al segundo, pues está bien. Pero si yo lo que quiero es estar sincronizado al milisegundo porque es una red de sensores y lo que quiero es muestrear, pues igual esto no me vale, porque mi indeterminación en la hora es más grande que lo que yo puedo permitir. ¿Vale? Entonces, bueno, pero simplemente, pues bueno, ahí está el protocolo. ¿Dónde está? Aquí.
Esta es la especificación del protocolo RF958, que es el NTP. ¿Vale? Entonces aquí lo que me dicen, bueno, me dicen para qué vale, cuál es el modelo de servicio, bla, bla, bla. Pero al final lo importante es que cómo yo pido una hora. Entonces, cuando yo quiero pedir una hora, yo tengo que mandar un mensaje que estará especificado. Bueno, no veo exactamente. Bueno, aquí está. Aquí te codifica cómo yo voy a recibir los mensajes, en qué formato pues vas a recibir, en este caso, pues ya veis todos estos bytes, y esto es una precisión de la representación del tiempo en segundos, pero si utilizas esta conversión puedes tener representación de milisegundos, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí lo que te dice es cómo interpretar para que cualquier sensor se pueda poner en hora. ¿Vale? Esto es algo que también haremos en la asignatura. ¿Vale? Cogeremos y pondremos en hora nuestro sensor con un servidor de Internet. ¿Vale? Bueno, y aquí tenéis, pues bueno, el hypertext es para ver cómo mandan los ficheros, el FTP. El FTP es muy gráfico. A ver esto. Porque están todos los comandos. Además es como muy directo. Este que es el primero, pero bueno, fijaos que vamos al mismo sitio, al IETF, que es donde están todas las estandarización de todos los protocolos. Vale. Aquí está. Cuando tú quieres hacer un rename, le tienes que mandar una N. Fijaos que es así. Esta es la primera especificación, ¿eh? Entonces, cuando yo digo una N, eso quiere decir que quiero hacer un rename de tal. Y luego tendré, pues el resto, claro, tengo que hacer el rename, tengo que mirar a ver cómo le digo. O sea, después vendrá la definición de en qué path, cuál es el nombre, etcétera. Vale, luego aquí pues habrá ejemplos. Si hay un error, pues me devuelve una U. Si es indefinido, si es de sintaxis, me devuelve una S, etcétera. Entonces, simplemente leyendo las letras sobre el protocolo FTP, yo soy capaz de crear ficheros, borrar ficheros, etcétera. ¿Vale? Bueno, no nos detenemos demasiado en estas cosas, que hay muchas cosas para ver. Vale, entonces, el protocolo TCP/UDP, que es como si digamos la siguiente capa, eso es lo que os comentaba de que se crean streams de datos. Entonces, yo tengo un servidor que tiene una IP y tengo un cliente que tiene una IP. Entonces, el cliente dice, oye, mejor dicho, la aplicación del cliente le dice a la aplicación del servidor, quiero abrir un puerto aquí. Y entonces se crea ese puerto y eso lo que crea es streams de datos. ¿Vale? Una vez que yo abro mi puerto, ya soy capaz de, por este enviaría los datos que quisiera y por este los recibiría. ¿Vale? Fijaos que es una conexión lógica, es a un alto nivel. Aquí estamos en esta capa. Pero para que esto ocurra, tiene que haber una capa física compartida o unos conversores de medio, tiene que haber una IP y luego tiene que haber una conexión entre aplicaciones. ¿Vale? ¿Por qué un dispositivo Wi-Fi se puede comunicar con un dispositivo por cable? Porque tengo mi router Wi-Fi que conecta ambas redes. ¿Por qué un dispositivo por fibra óptica se puede comunicar con el servidor de Netflix que está yo que sé dónde por fibra óptica o mi móvil por 4G? Pues bueno, porque al final la infraestructura de Internet, súper compleja, lo que hace es conectar físicamente pues todas estas fibras ópticas, cables, antenas 4G, repetidores Wi-Fi, etcétera. Al final realmente todo esto funciona porque hay una red que interconecta a este nivel los dispositivos. ¿Vale?
Vale, una vez que yo mando datos, lo que ocurre es que en cada capa que yo voy subiendo, se van añadiendo más datos. Es decir, cada capa añade sus datos. Por ejemplo, en la capa más alta yo tengo mis datos de usuario, que es, por poner un ejemplo, yo quiero mandar el número 25, ¿vale? Y el número 25 lo quiero mandar porque es la medida de mi sensor. Vale, perfecto. Entonces, a nivel de aplicación, mi conversor dice 25. Vale, ahora venimos a la siguiente capa. ¿Cómo lo vas a mandar? Pues mira, lo voy a mandar con un GET por HTTP. Vale, pues entonces aquí se te mete ya todo esto. ¿Vale? Que es toda la parte que está por encima del dato que yo necesito. Muy bien, ya tengo compuesto el protocolo a nivel de aplicación. Una vez que lo tengo a nivel de aplicación, llega la siguiente capa, TCP. Esto lo tienes que mandar por un socket. Entonces necesito meter toda la información del socket. Cuál es el socket que recibe, cuál es el socket al que voy, etcétera. Vale, ya tengo el socket. Ahora necesito la dirección IP. ¿De qué dirección IP a qué dirección IP? ¿Vale? Y por último, ya llego a la última capa, que es la capa de acceso al medio, que es la capa de Ethernet, en la que ya se mete la cabecera de Ethernet, que aquí van lo que es la MAC, temas de corrección de errores para que el paquete sea coherente, etcétera. Y esto, según la especificación, puede tener entre 46 y 1500 bytes. ¿Vale? Esta es la especificación. ¿Vale? Aquí la tenéis puesta de otro modo, pero vamos, es la idea. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el precio de la estandarización? El overhead. Que para mandar un byte, o sea, aquí estoy mandando un byte, al final tengo que acabar mandando 46. Ojo, con la relación. Eso sí, gracias a esto va a aparecer automáticamente en mi servidor IoT. Entonces esto hasta hace tiempo no valía la pena. Decía, bueno, si mando un byte, pues ya lo mando yo como vea para que por el aire vuele un byte. ¿Vale? Pero claro, no todo es tan sencillo, porque claro, por el aire va a volar un byte. ¿Cómo lo mandas por Zigbee? Pues esto que estamos viendo, que en este caso es de TCP/IP, de Ethernet, etcétera, si es Zigbee, esto cambia, pero no dejas de tener headers y vamos, al final un sobrecoste porque tienes que hablar el protocolo, ¿vale? Entonces, hay algunos que son más eficientes que otros, pero al final para mandar un byte nunca mandas al final un byte. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, cuando yo tengo una comunicación SPI o una comunicación UART en la que dices, mira, yo es que te voy a empezar a escupir los bytes y ya está. Y tú los recibirás y ya tú sabrás lo que tienes que tener al otro lado, ¿vale? Pero en USB no. O sea, en cualquier comunicación hay overheads que se utilizan para gestionar la comunicación y que los dos elementos a los dos lados entiendan qué se está enviando, ¿vale? Ahora vamos. Esto es como si es una visión general de comunicaciones y hemos utilizado TCP, o sea, hemos utilizado las comunicaciones de Internet para ilustrarlo porque todo el mundo, todo el mundo habéis utilizado comunicaciones IP y os habéis manejado por Internet, ¿no? Pero ahora vamos a una red de sensores. En una red de sensores la realidad física es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento que normalmente va a tener poca energía, ¿vale? Mi procesador y mi memoria no es tan grande como la de un ordenador, con lo cual, para mí almacenar, fijaos que una trama de Ethernet son 1500 bytes. Para muchos micros, 1500 bytes de RAM son un problema, ¿vale? Un micro de 8 bits, 1500 bytes es mucho, ¿vale? Entonces, no todos los micros son capaces de aguantar una comunicación Ethernet. Y luego, aparte, el tema del transceiver normalmente van a ser inalámbricos. Y aquí esto se enlaza con el tema de la energía. Unas comunicaciones Wi-Fi consumen mucha energía para lo que hay que mandar. Es estándar, lo que quieras, pero si yo quiero hacer un nodo que funcione
10 años con una Wi-Fi, pues necesitará una batería enorme o tendrá que estar cableado. Pero es una decisión a tomar en cuenta, ¿vale? Entonces, como nosotros lo que vamos a ver van a ser redes de sensores inalámbricas, vamos a ver cómo se modula la señal inalámbricamente, ¿vale? Esta es una modulación de señal digital, ¿vale? 1, 0. El 1 son 5 voltios y el 0 son 0 voltios. Esto es a lo que estamos acostumbrados en unas comunicaciones electrónicas, ¿vale? ¿Cómo puedo modular un 0 o un 1? Pues de diferentes modos. Aquí tengo lo que le llaman la portadora, ¿vale? La portadora, en el caso de, por ejemplo, Bluetooth, va a 2,4 GHz, ¿vale? Quiere decir que la frecuencia son 2,4 gigas. Y sobre esta, ¿cómo yo modulo mis unos y mis ceros? Pues un modo de hacerlo es, pues bueno, en este caso, ASK, lo que me permite, o sea, lo que define la modulación ASK es que el mensaje, o sea, el mensaje modifica la amplitud de la portadora. Por ejemplo, un 1 es que hay señal y un 0 es que no hay señal. Esto es cómo funcionan los infrarrojos, ¿vale? Los infrarrojos funcionan como ASK, ¿vale? Luz es un 1, no luz es un 0. O al revés, no sé cómo va. Depende, vamos, de la implementación. Otra es FSK, en el que lo que ocurre es que hay una variación de la frecuencia de la portadora, ¿vale? Ligera, pero existe. Pues bueno, este es el ejemplo. Pues un 1 es que va a 2,4 GHz y un 0 es que va a 2 GHz. ¿Vale? Entonces, un detector en el que lo que hace es ver la frecuencia, pues ya sabes si es un 0 o un 1. ¿Vale? E igual que ocurre con una señal digital, al final esto tiene un tiempo. Pues aquí este tiempo existe igual, ¿vale? Fijaos que una comunicación a 2,4 GHz, que la portadora sea 2,4 GHz, no quiere decir que yo pueda ir a 2,4 gigabits por segundo, y muchísimo menos. Bluetooth ya sabéis que como mucho verá 3 megabits por segundo. Fijaos que no tiene nada que ver la frecuencia. Bueno, sí que tiene que ver porque a mayor frecuencia, mayor capacidad de transmitir datos, pero lo que es la transmisión de datos no es directamente no es correspondiente con la frecuencia de la portadora. Otra opción es cuando la señal cambia la fase. ¿Ves? La fase, aquí tenéis los cambios de fase en los ceros o los unos, ¿vale? Todo esto es, o sea, esto es simplemente una pincelada porque todo esto es una asignatura de telecomunicaciones, ¿vale? Entonces, no vamos a entrar ahí. Lo que quiero es que entendáis cómo al final vuelan las comunicaciones cuando modulamos en radiofrecuencia y hay muchos otros modos de modular, ¿eh? Y mucho más complejo para conseguir al final que cada vez tengamos mayor capacidad de comunicaciones, ¿vale? O sea, pues el 2G, el 3G, el 4G, el 5G, cada vez todo va más rápido. Wi-Fi pasa lo mismo. Teníamos el Wi-Fi B, el Wi-Fi A, el Wi-Fi N, el Wi-Fi M, el Wi-Fi I. O sea, cada 802.11 pues cambia. Sobre todo los cambios son a este nivel. Son a nivel de capa física, que es lo que me permite pues tener más antenas, modulaciones en cuadratura, bueno, historias en las que no vamos a entrar. Sí que es importante que comprendáis la relación o el impacto de las radiofrecuencias. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente a mayor frecuencia de la portadora, mayor cantidad de información puedo mandar. Entonces aquí la lógica me dice, cuanto más frecuencia mejor. Pero a mayor frecuencia, menor penetración. Es decir, cuanto más frecuencia tiene la señal, más datos puedo mandar, pero a menos distancia. O necesito más potencia, con lo cual más gasto energético, para mandar a la misma distancia. ¿Vale? Aquí veis pues, una relación, como es pues, una señal de 10 kHz, pues puede llegar
pues una señal de 10 kHz se cruza la Tierra, ¿vale? Pero si yo estoy en una señal 1 GHz, que es donde estamos a nivel de comunicaciones, 1 GHz, por ejemplo, es LoRa. 1 GHz es, o 2,4 es Wi-Fi, pues todos tenéis la experiencia, ¿no? Wi-Fi, Bluetooth, etcétera. Llega, estos son en millas, pues bueno, estamos más o menos aquí. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una potencia que nos permite una atenuación, pues en torno a por aquí. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos sale? Que trabajando a 1 GHz o un poco más, pues llegamos a 0,10 millas, que son 100 y pico metros. ¿Vale? Es lo que hay. Esto al final es física. Si yo quiero llegar más lejos, por ejemplo, la FM o la AM, cuando vosotros sintonizáis el coche, la radio en el coche, ¿a qué va? A centenas de megahercios. Es la 95.3 megahercios, etcétera. Pues ya simplemente cambiando eso, conseguimos, fijaos, es que al final un cambio, esto es escala logarítmica. Entonces, con una misma potencia, es que multiplico por 10 el alcance. ¿Vale? Y luego hay otra cosa, que las antenas de emisión emiten mucho más, con lo cual mi capacidad de enlace es mucho mayor. ¿Qué consigo? Pues bueno, tener a lo mejor 100 millas de distancia en comunicaciones FM. Y bueno, pues pasa un poco lo mismo. Con AM aún se baja a centenas de kilohercios, con lo cual con la misma potencia, pumba, me planto aquí. Por eso es posible sintonizar desde aquí con algunas radios, pues estaciones de emisión en Rusia. ¿Por qué? Pues porque llega, simplemente la señal llega. ¿Vale? Esto de algún modo ilustra esta relación, este compromiso en las generaciones de comunicaciones móviles. ¿Vale? Fijaos cómo tenemos el 3G, el 4G, el 5G y las frecuencias a las que funcionan. Normalmente siempre hemos estado, pues eso, en torno al gigahercio o poquitos gigahercios, ¿vale? 4G, 2,6, pero ahí llega el 5G, fijaos a dónde llega. ¿Para qué? Para estar en gigabits por segundo. ¿Cuál es el problema? Que sí, tendrás gigabits por segundo, pero 200, 300 metros, ¿vale? Esto quiere decir con un rango de potencia admisible, es decir, si tú emitieras con cientos de vatios, pues llegaría, pero entonces tu cacharro consumiría consumiría tu móvil como una tostadora. Entonces la batería no te iba a durar nada. Al margen de los efectos que tuviera tener una radiación tan potente cerca de las personas que te saltas lo que es la normativa de seguridad. ¿Vale? Pero bueno, aquí veis cómo pues hay cierta relación entre el alcance, por ejemplo, el 3G, bueno, aquí no aparece 2G, pero fijaos que las frecuencias, si alguno, los que tengáis pueblo, seguro que vais a tener la experiencia, hostia, dice, me llegan las llamadas, pero no tengo datos. ¿Por qué? Si la antena está en el mismo sitio, pero las llamadas van por 2G, que tienen un rango mucho más grande, y los datos van por 3G, que tienen un rango más pequeño, ¿vale? Y son frecuencias menores. ¿Vale? Entonces, una llamada no necesita 10 megabits y los datos sí que necesitan este ancho de banda. Entonces, bueno, pues es un poco, es el compromiso. Vaya. La coexistencia. Aquí tenéis un ejemplo, aquí ya empezamos a entrar en redes de sensores. La banda de 2,4 GHz es una banda libre en la que se ubican un montón de protocolos. ¿Qué protocolos se ubican? Se ubica Wi-Fi, se ubica Bluetooth, Low Energy, Bluetooth normal, Zigbee, Thread, 6LoWPAN. Bueno, hay un montón que van en esta banda. ¿Por qué? Porque es una banda universalmente libre. ¿Vale? Es decir, en todos los países la banda de 2,4 GHz está libre para estos protocolos. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo puedo tener un móvil Bluetooth funcionando y al lado la Wi-Fi y al lado unos sensores Zigbee. Porque la modulación y los canales que se definen son diferentes. ¿Puede haber colisiones? Perfectamente. Es decir, si yo tengo un canal Wi-Fi en el canal 6 haciendo un streaming a saco y tal, es posible que todas estas comunicaciones se vean comprometidas. De hecho, cuando tú montas una red Zigbee,
Una cosa que se hace es escanear cuál es el ruido en cada canal. Y lo lógico es colocarte pues, en el canal en el que estés más libre, o en el que haya menos ruido, o al final en el que haya menos ruido de quien venga. Me da igual que sea de Bluetooth, que sea de Wi-Fi, que sea de quien sea. Lo mismo cuando tú creas, según habéis configurado el router de casa con la Wi-Fi, pues le habéis dicho, ¿en qué canal te pones? ¿En el 1, en el 6, en el 7, en el tal? Pues ahí dice automático. ¿Automático qué quiere decir? Escaneo los canales y me pongo aquí que haya menos ruido. Si tú te pones en el canal 6 y el vecino se pone en el canal 6 y el vecino de arriba se pone en el canal 6 y todos estamos en el canal 6 e intentamos ver todos una peli por streaming, pues va a ir mal. Aunque no estés conectado a tu Wi-Fi, el canal 6 está ocupado. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Te vas a otro canal. Entonces, si tú te vas a otro canal, pues no tienes problema. Tú te comunicas por el canal 11 y el vecino por el canal 6. Y tú estás en un canal libre de la Wi-Fi. Esto es para el 802, o sea, Wi-Fi esto es 802.11b y A, me parece que es. No, B, bueno, lo tendría que mirar. Pero el 802b, 811.2.n, que es la Wi-Fi N, pues creo que se va a los 5 GHz. Entonces, pues ya ahí tienes menos problema. Llega menos, pero tienes menos problema porque hay más canales y puede ir más rápido. Entonces es un poco el tema de la coexistencia es un tema, ya digo, aquí lo que os estoy introduciendo temas interesantes en redes de sensores, pueden ser ideas para que temas de investigación, para que escojáis esos temas de investigación o para profundizar, tenéis más información dentro del libro y bueno, pero no nos vamos a parar mucho más en esto, ¿vale? Porque lo que nos interesa es más que lleguéis a utilizar Zigbee más que que veamos cómo es la modulación de Zigbee, que es algo más teórico y si a alguien le interesa, pues que se ponga, lo estudie y ya está, ¿vale? Una vez que soy capaz de modular los bytes para que lleguen de A a B, el siguiente paso es, vale, ahora cómo creo mi red. Entonces, crear mi red requiere que los mensajes puedan salir de A a B sin ser destruidos, ¿vale? Un poco el ejemplo que he puesto en el de la voz. Si yo hablo y otra persona habla al lado de mí y hablamos los dos con la voz alta, nos estamos destruyendo el mensaje. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos un control de acceso al medio. Es decir, si yo escucho y alguien habla, yo me callo. Cuando la otra persona ha dejado de hablar, yo hablo. Entonces, esto es lo que se llama el control de acceso al medio, ¿vale? Que en este caso está basado en mi voz y mi oído, pero en radiofrecuencia pues no tenemos esto, ¿vale? Entonces, hay varias estrategias de acceso al medio, ¿vale? La primera que hubo es el Aloha. Aloha es hola. Y entonces, eso es que aquí veis, tengo diferentes elementos y el Aloha puro es yo hablo cuando me da la gana. Ya está. Yo hablo cuando me da la gana y confío en que nadie más hable en ese slot. Entonces, ves, por ejemplo, aquí habla, perfecto, no hay colisión. D empieza a hablar y antes de que acabe, habla C y habla A. Y aquí vuelve a intentarlo y aquí. Entonces, todo esto es una colisión. Aquí A vuelve a mandar, dice, hostia, bien, ha llegado, Entonces, ¿Aloha puede funcionar? Sí. Cuando es un entorno sin mucho ruido y sin muchos elementos o en el que no se mande muy frecuentemente, ¿vale? Una evolución de esto es el slotted Aloha. El slotted Aloha es que todos están sincronizados, ya veis aquí, tic, 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 y cada uno habla cuando empieza su slot. No, su slot no, cuando empieza un slot. Aquí no hay slots asignados, eso sería una evolución más. Es decir, por ejemplo, este slot sería el del elemento E. Este slot, el del A. Este el del B. Este el del C. Este el del D. Este el del E, de nuevo. ¿Vale? Si cada uno tiene su slot, pues en este solo podría hablar el E y el A no podría hablar, porque el A tiene que esperar aquí. Y este sería el del B, este sería el del C. Entonces, de este modo, si nos los tenemos repartidos, evitamos colisiones. Nunca va a haber colisiones porque cada uno sabe cuál es su slot. ¿Qué problemas puede haber aquí?
que no todos estemos sincronizados. Si yo pienso que mi slot empieza aquí, pero realmente empieza aquí, pues yo voy a hablar en mi slot, pero realmente estoy colisionando con otro, entonces tengo un problema. Entonces tengo que tener una sincronización de la red de sensores, que es posible. Otro problema de esto es que está repartido. Entonces, si está repartido, IE tiene más cosas que decir, E solo puede hablar aquí y puede hablar aquí. Aunque tenga más cosas que decir, IA no tenga nada que decir. O sea, por ejemplo, aquí IA no dice nada y estoy desperdiciando este entorno que E podría estar diciendo lo que tiene que decir. Pero no es posible, ¿no? Y luego está, que me he adelantado, el slot de aloja es cada uno habla cuando quiere, pero siempre coincidiendo con el slot. Entonces, lo bueno de eso es que, como veis aquí, la colisión es mucho más grande en el tiempo, o sea, estoy perdiendo mucho más datos que si fuera slot de aloja. En este caso, A, C y D hablarían en su slot y la colisión solo sería esta. ¿Vale? Este mensaje entraría de D, que aquí ha colisionado, y este mensaje entraría que aquí ha colisionado, que sería este. ¿Vale? Entonces, el slot de la aloja tiene sus beneficios, pero tengo tiempos que no aprovecho. ¿Vale? Entonces, no hay... Es decir, estos medios lo que hacen es que no escuchan. ¿Vale? Yo emito y confío en que o bien no haya colisión, o bien hablo en mi slot, o bien lo que sea. Tenemos otros mecanismos que son estos. Esto quiere decir Collision Sense Medium Access. Es decir, yo accedo al medio escuchando si hay colisiones. Esto es lo más parecido a cómo funcionamos los humanos. Es decir, yo escucho, si nadie habla, yo hablo. Aquí tenéis un poco la máquina en estado. Quiero hablar. ¿Está el medio libre? Es decir, ¿alguien está hablando? ¿Que no? Pues vuelvo aquí. ¿Que sí? Mando los datos. ¿Ha habido colisión? Si no ha habido colisión, he acabado. Y si sí ha habido colisión, vuelvo aquí porque me están llameando la señal. Es decir, jam es cuando alguien está machacando el canal. ¿Vale? Lo típico de las películas de espías, no funciona nada. Pues eso es porque tú perfectamente puedes anular un canal metiendo mucho ruido en ese canal. Si tú, por ejemplo, quieres fastidiar unas comunicaciones, Wi-Fi, tú puedes cogerte unos emisores Wi-Fi en todos los canales y que emitan a tope. Entonces, nadie más se podrá comunicar en esa banda. ¿Por qué? Porque la estás llenando de ruido. Esto es lo mismo que si yo me pongo en una habitación y pongo unos altavoces a todo lo que da, nadie puede hablar. ¿Por qué? Porque la señal de los altavoces es mucho más alta. ¿Vale? Esto es Collision Sense y luego hay otra opción que es Collision Avoidance, que es, evito la Collision Sense sería esto y Collision Avoidance es que yo tomo mis acciones para evitar la colisión en el caso de que ocurra. ¿Vale? Por otro lado, tenemos estos son otro acceso al medio que puede ser o en tiempo o en frecuencia, ¿vale? Pero esto, bueno, ya lo veremos porque es un poco más complejo de acceder. Entonces, bueno, sabemos cómo modular unos y ceros. Nos dividimos el espectro en frecuencias. Sabemos cómo mandar los datos de tal modo que no haya colisiones. ¿Cuál es el siguiente punto? Las topologías, la red, ¿vale? ¿Cómo se crea una red? Las redes en Internet son estrellas, ¿vale? Es decir, este sería mi router y esto sería mi PC, mi móvil, mi tablet, mi televisión, ¿vale? Entonces este router emite una señal Wi-Fi de tal modo que todos los elementos se conectan y luego a través de aquí la manda a Internet. En Internet tengo también una red en estrella. ¿Por qué? Porque lo que tengo es, en este caso, lo que tendría aquí sería... a ver, ¿qué he perdido? Lo que tendría aquí tendría mi router de una casa, mi router de una casa. Esto sería, en lugar de Wi-Fi, sería fibra óptica. Y aquí tendría, pues, un repetidor de fibra óptica que se conecta con una
red de fibra más grande. Entonces, esto sería, por ejemplo, mi edificio y esto serían las diferentes casas. ¿Vale? Si subimos otro nivel, tenemos lo mismo. Tendríamos aquí un edificio, otro edificio, otro edificio y aquí tendríamos el router de la manzana, ¿vale? Que estaría en un armario de comunicación controlado por Telefónica, ¿vale? Y así podemos ir escalando hacia arriba y al final lo que tenemos es algo similar a un árbol, ¿vale? En el que, pues, por ejemplo, esto sería el router de la manzana, este sería el router de casa y este sería el router del edificio, perdón, este sería el router del edificio, este sería el router de casa y aquí colgaría mi móvil. ¿Vale? Esto es respecto a Internet, pero yo cuando monto una red de sensores puedo tener un montón de diferentes topologías. ¿Vale? Bluetooth son topologías punto o estrella. ¿Vale? Bluetooth Low Energy, pero con la última especificación en Bluetooth 5 puedo montar árboles y puedo montar redes malladas, ¿vale? Zigbee pasa un poco lo mismo. Yo puedo tener una red mallada, una red en árbol. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Es que tengo elementos con roles diferentes. En rojo tengo un coordinador, ¿vale? El coordinador es quien organiza la red, quien la monta. Y depende del protocolo, serán unos u otros. Luego tengo routers. Los routers son elementos que lo que hacen es enrutar comunicaciones. Y finalmente tengo dispositivos finales, que son los que generan normalmente el dato, se conectan a routers y estos son los que normalmente están comprometidos energéticamente. ¿Vale? Este es mi sensor que está pegado en la pared, mi sensor que está donde sea y que es el que quiere y tiene que mandar los datos. Vale. La red así más típica de las redes de sensores son las redes malladas. Las redes malladas lo que hacen es que establecen una malla de comunicaciones de tal modo que si este elemento quiere mandar un mensaje a este elemento, pues este mensaje puede ir por aquí, por aquí, por aquí, o puede ir por aquí, por aquí, por aquí y volver, o puede hacer así, o si este tuviera comunicación podría hacer así. ¿Vale? Lo bueno de una red mallada es que si por lo que sea este elemento deja de funcionar, pues este dispositivo se podría conectar por aquí y el mensaje llegaría igual. ¿Vale? Entonces una red mallada es muy robusta, pero es complejo trabajar con redes malladas porque son redes inalámbricas en las que no ves las conexiones, no hay una conexión física y está todo guardado en la programación del nodo. ¿Vale? Bueno, y luego hay redes lineales en las que lo que puedes es ir mandando el mensaje de un lado a otro. ¿Vale? Pero estas son como muy específicas de puntos. Pues nosotros, Bluetooth puede trabajar en todas estas configuraciones, Zigbee puede trabajar en todas estas configuraciones, LoRaWAN trabaja en estas configuraciones y puede trabajar, ya no es LoRaWAN, es LoRa, puede trabajar en estas configuraciones. NB-IoT son configuraciones en estrella, en la que yo tengo mi dispositivo y esta es mi antena de recepción de NB-IoT. Wi-Fi es siempre una estrella, no puede ser mallada. Bueno, entonces aquí cada protocolo tiene sus topologías asociadas. ¿Vale? ¿Cómo hago el ruteo? Bueno, pues solo esto es un tema de investigación enorme. Entonces, igual que yo puedo acceder diferentes modos de acceso al medio, una vez que yo accedo al medio y soy capaz de mandar un mensaje sin que mi mensaje sea comprometido, viene lo siguiente, que es como yo mando mensajes de aquí a aquí. Como el mensaje vuela de un lado a otro sabiendo la dirección que tiene que tener. En el caso de Internet es fácil, bueno, no es que sea fácil, no tenemos un problema para intercambiar gran cantidad de información, porque tenemos dispositivos que tienen mucha memoria y el ancho de banda es muy grande. Con lo cual, tengo un montón de recursos para saber que para que mi mensaje desde mi móvil vaya hasta Google,
Tiene que ir desde mi móvil hasta mi router, hasta el proveedor de servicios y luego hay unas tablas de servidores en las que el proveedor de servicios es capaz de encontrar Google y el camino de vuelta. ¿Vale? Pero en una red de sensores esto no pasa. Entonces, hay varias estrategias para lo que es gestionar el ruteo de mensajes. Esto ya solo es un tema de investigación. Aquí este es un artículo en el que se hace un estudio del arte de diferentes protocolos de ruteo y hay varias estrategias, ¿vale? Una es según la estructura de la red, ¿vale? Este es como el más fijo y controlado. Yo tengo una red que yo sé que es jerárquica y de este modo. Entonces yo digo, mira, el nodo 1 tiene un enlace con el nodo 0 y con el nodo 3. El nodo 2 se comunica con el nodo 4 y con el nodo 5 y con el nodo 0. Entonces, si 3 le quiere mandar a 5, 3 le dice, tengo un mensaje para 5. Y uno dice, yo no sé quién es 5, pero se lo voy a mandar a 0. 0 dice, ¿quién es 5? Dice, no lo sé, se lo voy a mandar a mi gente. Se lo manda a 2 y se lo manda a 8. 8 dice 5, dice ni idea. 2 dice sí, 5 lo conozco. Entonces ya. Entonces, esta es la primera vez que manda el mensaje. La siguiente vez ya esta ruta se propaga y dice, mira, para que 3 mande a 5, el camino es 1, 0, 2, 5. ¿Vale? Esta es una basado en las jerarquías. ¿Vale? Claro, y si no lo conozco, pues bueno, hay estrategias para establecer las redes, que pueden ser proactivas, reactivas. Proactiva es yo me anticipo y creo mis redes. Y reactivas es un poco lo que acabo de explicar. Yo no sé quién es, empiezo a propagar el mensaje y cuando lo tengo digo, vale, ya está, me lo quedo. ¿Vale? Basado en localización, si por ejemplo cada elemento tuviera GPS y subiera las coordenadas X y Z, pues bueno, podríamos de algún modo asumir que si estoy cerca tengo comunicación y por lo tanto puedo decidir a quién le mando el mensaje. Bueno, hay un montón de estrategias que si tenéis interés, pues bueno, esto sería un tema de investigación, por ejemplo, de estudio. Vale, siguiente capa. Soy capaz de mandar un dato desde aquí hasta aquí perfectamente. Pero ahora viene lo siguiente, ¿cómo codifico ese dato? ¿Vale? Esa codificación de dato es lo que se llama la representación de la información. ¿Vale? ¿22 qué? ¿Vale? O sea, cuando yo mando un 22, ¿qué quiere decir ese 22? Entonces, aquí hay varios estándares. Aquí vamos de nuevo. O bien sigo yo mi especificación sin encomendarme a nadie, es decir, mira, primero te voy a decir si es un dato de temperatura, te voy a mandar un 0, si es de humedad un 2 y si es de presión un 4. Y luego te voy a mandar el valor de la medida. ¿Vale? Bueno, pues entonces no hay una representación estándar y yo me pongo de acuerdo conmigo mismo o con mi proyecto. Esta es una opción que a este nivel sí que puede funcionar. Pero luego hay unas especificaciones estándares. ¿Vale? Hay estándares. Esta es del IFT, que es el mismo que de Internet. Luego hay otra del IE-Cubo. Luego hay otro del OGC, que esta es geoespacial, el consorcio geoespacial. Bueno, esta se llama SensorML, esta se llama 1451, esta se llama CNML. Vamos a trabajar en la asignatura con CNML. ¿Vale? ¿Por qué? Primero, porque está muy comprimida y luego funciona con intercambios JSON, ¿vale? Que es una especificación de tipo de fichero muy, muy utilizada en el intercambio en el Internet de las cosas. ¿Vale? Entonces, ahora mismo muchos de los sistemas se intercambian información por JSON. ¿Vale? JSON no es más que una especificación en la que un mensaje está entre corchetes, luego tenemos llaves, podemos tener vectores y se codifican como pares de clave. N quiere decir name, 2 puntos, comillas y el nombre. U, unidades, 2 puntos, Celsius. V, valor, como es un número, no lleva comillas. Entonces yo de este modo digo, el dispositivo con dirección tal mide 23,1 grados Celsius. Entonces con este mensaje, como es la codificación CNML que está aquí especificada,
Fijaos que es lo mismo, igual que está el de FTP que era este, o NTP, sí, pues este es otro, que este es el de SNML. Entonces aquí lo que me dicen es cómo yo tengo que mandar los mensajes de cualquier tipo de sensor. ¿Vale? Entonces, y aquí tenemos un montón de posibilidades. ¿Qué pasa si es un sensor que tiene muchos data points? Es decir, a lo mejor yo no quiero mandar el sensor de temperatura tal cual lo recibo, sino lo que quiero es acumular los datos durante un día y mandar los datos de todo el día. Pues, ¿cómo hago eso? Entonces, bueno, pues aquí tenéis diferentes ejemplos que aparecen aquí, pues de cómo mandar. O aquí tengo unidades, pues si cómo mando las unidades. Entonces está todo perfectamente especificado para que cualquiera pueda mandar información de sensores siguiendo el estándar. ¿Vale? Entonces nosotros en la asignatura sí que haremos nuestro caso con SNML. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que hay más y cada uno tiene sus pros y contras. No es que sea cada uno mejor o no. Lo he escogido porque es muy sencillo y porque se utiliza muchísimo. ¿Vale? Esta es otro modo de comunicación, de codificación. Es decir, yo puedo hablar SNML, pero lo puedo codificar en diferentes modos. Por ejemplo, lo puedo codificar en binario, todo ceros y unos. Lo puedo codificar en JSON, que es una codificación basada en esto. Lo puedo codificar en XML, ¿vale? Que es con etiquetas de este tipo. Y la información es la misma. Entonces, aquí lo que aparece es cuál es para un mismo paquete la eficiencia a la hora de mandar los mensajes, ¿vale? Entonces, aquí veis como, pues bueno, JSON, un mensaje me ocupa 600, BSON, CBOR, bueno, hay diferentes... Bueno, se puede ver un poco la compresión y las posibilidades de cada uno. Entonces, evidentemente, esto pues ocupa más que esto y que el binario. Lo que pasa es que esto lo leo y lo entiendo y esto a lo mejor lo leo y no necesito ver cómo decodificarlo. Vale. Vale. Lo siguiente es, esto es un poco las mismas capas, pero ya pensando en redes de sensores. Fijaos que esto es lo que hemos hablado. Estos son comunicaciones cableadas, esto es Wi-Fi, 802.15, esto es, dentro de esto es Zigbee, dentro de esto está Bluetooth, está Thread, dentro de IEQ 802.15 hay varios estándares. Esto es Ultra Wideband. Esto es lo que había dicho, esto es Wi-Fi y esto es Ethernet. Y estos son otros. Entonces, yo puedo comunicar elementos por todos estos protocolos. ¿Vale? Una vez que yo subo de nivel, tengo la capa IP. Y aquí tengo IPv4, IPv6, que es, o sea, IPv4 es la codificación en cuatro enteros, en 4 bytes. IPv6 es en 6 bytes. 6LoWPAN es una especificación de direccionamiento IP para redes de sensores. ¿Vale? Sobre esto, ¿qué tengo? TCP y UDP. Y luego sobre esto, ¿cómo puedo mandar el dato? HTTP es el que, fijaos, habíamos hablado. ¿Se puede mandar un dato de sensor vía HTTP desde Bluetooth? Sí. ¿Se puede utilizar otros como FTP? Sí. Pero hay unos específicos que son para redes de sensores, que son MQTT, COAP y MQP. ¿Vale? Cada uno tiene sus pros y contras. De nuevo, no vamos a entrar a ver pros y contras y esto, pero bueno, pues tenéis que saber que existe. Nosotros vamos a trabajar con MQTT. ¿Por qué? No es el más eficiente, no es técnicamente el mejor, pero es el que más se usa. ¿Vale? Bueno, el mejor, como todo, ¿no? ¿Qué es mejor, Wi-Fi o Bluetooth? Pues depende, pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Pero lo que sí que es indudable es que MQTT es el que más se utiliza. Aquí tenéis un ejemplo en el que cuántos bytes se me van apilando en función de las capas que voy bajando, ¿vale? Entonces, para mandar el mismo mensaje de 15 bytes, cuando lo voy metiendo en capas, o sea, este es el mensaje crudo, que es un JSON. Lo meto en COAP, me mete 22 bytes más. Lo mando por 6LoWPAN y lo mando por 802.15.4, por ejemplo, por Thread. ¿Vale? Pues este es lo que me cuesta mandar
15 bytes. Si esos 15 bytes, en lugar de hacerlo por aquí, lo mando por el mismo thread, pero no utilizando 6LowPan, sino utilizando IPv6 y UDP, pues lo que antes costaba 9 bytes, ahora me cuesta 48 bytes. ¿Vale? Porque el resto, fijaos que es igual, porque es la misma capa. ¿Vale? Y si en lugar de esto lo mando por Wi-Fi, si lo mando por Wi-Fi, pues tendré los 16 de Ethernet, IPv4, pues aquí estamos bien, TCP no es mucho, pero si le meto HTTP, ¡plá! Ya veis. Es decir, si yo quiero mandar el dato directamente a una página web, mi overhead es brutal. ¿Vale? Y esto es lo que mete HTTP, es el protocolo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí veis un poco las diferencias. En lugar de MQTT, pues en este trabajo comparaban CoAP y HTTP. Pues bueno, pues habrá otro que compare CoAP con MQTT y bueno, pues al final ya veis, lo que saco es la estandarización por un lado y por otro lado tengo los bytes de overhead que me van metiendo en cada comunicación. Aquí es una comparativa de varios de los protocolos principales, MQTT, AMQP, CoAP y HTTP, con bastantes indicadores, ¿vale? El overhead del mensaje, el más eficiente es CoAP, o MQTT y al final tenemos HTTP. Evidentemente, asociado a esto, pues cuanto más tamaño de mensaje, más energía me cuesta y más recursos necesito de RAM y tal. Esto es como, pues claro. Y en este caso, pues es lo mismo. Tengo más tamaño de mensaje, pues necesito más ancho de banda. O sea que, al final, esta relación es un poco de perogrullo porque está todo relacionado. ¿Vale? Y esta es interesante, es la interoperabilidad. ¿Qué es lo más interoperable? Hostia, pues ahora resulta que va al revés. Lo más interoperable es HTTP. ¿Qué es lo que más me cuesta? Bueno, pues tiene sentido. Pero CoAP resulta que es más interoperable que MQTT. ¿Vale? Entonces, pues bueno, por eso es lo que decía, que técnicamente CoAP es mejor, pero al final MQTT es lo que más se usa y por eso lo vamos a usar. Aquí tenéis otro ejemplo de interoperabilidad. Esto es de una tesis bueno, que comparaba pues lo mismo. CoAP con otros protocolos como SensorWeb, SenseWeb, lo que hemos visto, el IEEE 451. Y luego hay una cosa que es muy importante, que la veremos cuando veamos los protocolos, que son las especificaciones de Zigbee y Bluetooth. Que una de las cosas muy buenas que tiene Zigbee y Bluetooth es que han especificado hasta el último extremo cómo un sensor de temperatura tiene que mandar un dato de temperatura. ¿Vale? En binario. Con lo cual, esto lo que nos permite es una eficiencia en la transmisión de mensajes muy grande a cuenta de una especificación muy, muy, muy concreta. ¿Vale? Entonces, por eso Zigbee y Bluetooth, a pesar de tener un estándar mucho tiempo, no desaparecen. ¿Vale? El ejemplo claro y evidente de esto es, yo tengo manos libres Bluetooth en mi coche y se conecta con cualquier móvil independientemente de la marca. ¿Por qué? Porque cuando mi manos libres habla el protocolo manos libres Bluetooth, es decir, no solo habla Bluetooth, habla Bluetooth manos libres. Entonces, cualquier coche que hable Bluetooth manos libres se va a comunicar. ¿Vale? Y eso es muy, muy potente. Pero de nuevo es interoperabilidad. Vale.